Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes por estar con nosotros. Yo me presento, soy José Manuel Sanz, director del Departamento Internacional de la Agencia EFE, o sea, soy periodista. Y la Agencia EFE, ya seguramente conocen ustedes, pues es una agencia de noticias, es decir, practicamos un periodismo, ¿cómo lo definiríamos? Limpio. Como agencias proporcionamos la materia prima a los medios de comunicación. Somos una agencia española, pero global, con presencia en todo el mundo y especialmente en América Latina. Procuramos observar lo que allí ocurre con muchísima atención, ¿no? Gracias a la Casa de América también por este ciclo apasionante de charlas sobre un año de grandes desafíos y de grandes peligros, un año electoral 2018 en América Latina muy interesante, ¿no? Al menos seis países celebran elecciones. Ya hemos tenido en Costa Rica. Los tres de los países más poblados van a celebrar elecciones este año también, en Brasil, en México, en Colombia. Y hoy vamos a hablar de Paraguay, el caso de Paraguay. Dentro de 10 días votan los ciudadanos paraguayos y vamos a intentar acercarnos a la realidad del país, a los desafíos de esta elección y en parte también a lo que pueda tener de repercusión para el resto del continente y para la región, ¿no? Con nosotros están dos grandísimos expertos en temas latinoamericanos. A mi derecha, Erika González, que es Rodríguez, perdóname. Erika Rodríguez, que es profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la Universidad Internacional de La Rioja. Y a mi izquierda, Carlos Malamud, que es investigador senior del Real Instituto Elcano. Diré del impresionante currículo de Erika, que es socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Relaciones Internacionales por la Autónoma de Madrid, es experta en teoría política, en teoría de la democracia, en administración pública, derecho constitucional, en fin, macroeconomía para el desarrollo. Ha trabajado para diferentes organizaciones internacionales como consultora, especialista en análisis socioeconómico y procesos de evaluación y monitoreo, y también desde el año 2010 es coordinadora de América Latina en el Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Se especializa en estudios del desarrollo, como he mencionado, cooperación internacional, relaciones entre América Latina y la Unión Europea y política de drogas. Y Carlos, a mi izquierda, colaborador habitual en numerosos medios españoles de prensa escrita, radio, televisión, sobre temas de relaciones internacionales. Él es doctor en Historia de América. Es catedrático de Historia de América por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor por la Complutense. Ha desempeñado cargos de máxima responsabilidad en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y ha sido también profesor visitante, ¿no?, en la Universidad de Oxford. Y bueno, entre sus numerosas publicaciones pues hay uno que me gustaría leer, que confieso que no he leído, Sin Marina, sin tesoro y casi sin soldados, la financiación de la reconquista de América, en 1810-1826. El título es espectacular. Yo confieso que repaso a menudo su libro sobre historia de América en Alianza, que cada vez que me falla el background voy a tus páginas a recuperarlo. Y vamos a empezar ya, porque tenemos más o menos una hora y media o por ahí de discusión. Yo, si queréis, planteo simplemente una pregunta inicial y podemos empezar por ti, Erika. ¿Cuál es la visión vuestra como expertos de la situación de Paraguay hoy?
a 10 días de las elecciones. En lo económico, en lo político, en lo social, ¿cómo veis el país? Bien, bueno, son muchas claves, ¿no?, las que hay que analizar. En la situación política general, digamos, de cara a las elecciones inmediatas, yo creo que está mucho más tranquilo que hace unos días, después de los incidentes, de que hace poco tiempo tuviéramos los incidentes en el Congreso, los incidentes de los incendios que se causaron, de toda la muerte de un militante del Partido Liberal. Digamos que hay una relativa sensación de calma y tranquilidad, en parte porque se han definido las claves realmente fuertes de las elecciones, que han sido la sucesión dentro del Partido Colorado, por un lado, y por el otro lado, la coalición entre el Partido Liberal y el frente, los frentes de izquierda, ¿no? Entonces, esas grandes definiciones hacen que las elecciones se presenten en un periodo ya con cierta parte del gran problema resuelto, ya están muy dadas las tornas, hay una... las encuestas van muy a favor de uno de los candidatos. Ahora tendríamos que entrar en las otras claves, ¿no?, las claves de la política, de cuáles son los desafíos del Paraguay. Los desafíos, desafortunadamente, son grandes y esos no han cambiado tanto en el último tiempo. Y yo creo que hay algunas claves en las que los partidos tratan de dar diferentes respuestas, pero no el discurso de profundidad, de grandes cambios para esos desafíos del Paraguay. Yo no encuentro, digamos, unas propuestas que digamos, tiren de la opinión pública o sean capaces de jalonar muchísimo más interés hacia uno de los candidatos por su propuesta como tal. Más bien son inercias políticas del país, parte de la representación de la cultura política del país, y no grandes capacidades propositivas, ¿no? Parte de retaliación después de la caída de Lugo, un poco de volver a buscar esa alternancia, pero como digo, partes más de la cultura política que de un contenido programático que realmente fuera capaz de jalonar diferentes expectativas. Las claves, bueno, no sé, tenemos más en la parte social más adelante porque habrían ahí cosas importantes que mencionar. Gracias. Carlos, cuéntanos. Bueno, hablabas antes de, José Manuel, del ciclo electoral que tenemos por delante. Entre octubre del 17 y diciembre del 19 hay 14 elecciones presidenciales en América Latina. La mayor parte están marcadas por la incertidumbre. Hay pocas elecciones donde el resultado está más o menos claro y Paraguay es una de ellas. Es decir, por lo menos según lo que dicen las encuestas, la última encuesta del diario Última Hora le otorgaba a Abdo Benítez el 55,7%, mientras que al candidato de la oposición, Alegre, el 31,4%. Es decir, una diferencia bastante sustancial de más de 20 puntos porcentuales, lo cual es algo importante. Políticamente, estas son las séptimas elecciones presidenciales desde la caída del dictador Stroessner, lo cual de alguna manera nos está diciendo que la democracia paraguaya está bastante consolidada. De hecho, la máxima autoridad de la Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea pues ha hecho unas declaraciones donde apuntaba a la normalidad del acto electoral, a la normalidad de la situación, a los cambios que habían tenido lugar entre las elecciones de hace 4 años atrás y las actuales, pero también apuntaba a algunos contrastes propios de la coyuntura paraguaya. Es verdad, por un lado, que Paraguay, dentro del conjunto de los países de Mercosur, pero también dentro del conjunto de los países de América del Sur, es el país que ha tenido en los últimos años un crecimiento más firme y sostenido, sobre todo si lo comparamos con el estancamiento en los últimos años de la economía argentina o con el retroceso de la economía brasileña, es decir, y en ese sentido, bueno, ya las dos en vías de solución, pero Paraguay estuvo creciendo a una media de 8,4% durante un periodo bastante importante. Entonces, ahora, sin embargo, este crecimiento no quita que haya serios problemas sociales, diferencias entre el campo y la ciudad, problemas con la población indígena,
y también una situación de cierta postergación de la mujer y de su participación especialmente en la vida política. Sí, en ese sentido, si quieres luego podemos volver sobre el tema y dar algunas cifras, pero la participación política de la mujer en Paraguay tiene niveles bastante bajos. Hay un intento de algunas políticas paraguayas de sacar adelante una ley de paridad, pero todavía queda un ingente trabajo por hacer. Bueno, aunque entre nuestra audiencia lo sabrá, que conocen los detalles de la política paraguaya, a mí me gustaría que recordáramos qué actores se enfrentan en este proceso electoral, con nombres y con filiaciones. Yo, bueno, reuniendo los datos de nuestro propio servicio y de algunos artículos que he estado leyendo, pues destacan, por ejemplo, tú lo has mencionado, son las 7ª elecciones presidenciales desde que cayó Stroessner, y una de las particularidades de estas elecciones es que hay dos carteles o dos fórmulas electorales nada más, ¿no? La oposición unida en torno a Efraín Alegre, que tratando de emular, dice, estoy aquí refiriéndome a un artículo de Política Exterior, lo ocurrido o el experimento de Fernando Lugo en 2008, y luego la candidatura oficialista del Partido Colorado en el poder, encabezada por Mario Abdo Benítez, que es hijo del secretario privado, del que fuera secretario privado del general Stroessner, precisamente. Si queréis, comentamos un poco esos dos bloques. Sí, bien, digamos que yo creo que las cosas más importantes, si bien es cierto que se haya vuelto a configurar la coalición con los partidos que en su momento auparon a Lugo al poder, es cierto que donde estaba, digamos, la disputa más fuerte era dentro del propio Partido Colorado, ¿no? Entre la secesión de Cartes y la sucesión de Cartes y la emergencia, ¿sí? la forma en que emerge Mario Benítez, ¿no? Mario Abdo Benítez, es que Marito, ¿cómo le llamamos? Sí, Marito. Entonces ahí era donde estaba, digamos, el meollo de la cuestión. También es cierto que hace, y esto es, digamos, veo los artículos que sobre los que ha leído, que es poco lo que desafortunadamente se escribe sobre Paraguay en España, y muchas de las cuestiones vienen dadas por esa relación de Benítez con la dictadura de Stroessner, ¿no? Muchas de sus declaraciones en las cuales, digamos, no ha cuestionado aspectos fundamentales de la dictadura, y lo han puesto, digamos, bajo un foco internacional muy importante. Eso es muy interesante, ¿no? No se avergüenza, al revés. Exacto, no se avergüenza, y ahí está, y hay una cierta reivindicación de cosas de la dictadura, lo cual es un giro preocupante, ¿no? Porque es difícil de vender internacionalmente, le sitúa en una postura en la cual ya empieza con un foco encima suyo, así como Cartes tuvo un foco por su actividad comercial con el tabaco, y que es de los problemas, entre comillas, de Paraguay, en realidad. Este empieza con este foco, ¿no? También partimos de que internacionalmente se ha puesto el foco ahí. Eso le hace también difícil frente al escenario regional, le pone en una situación en la cual reivindicar hoy en día en América Latina las dictaduras, pues desde luego no te abre puertas. Sí es cierto que en una clave interna puede tener otras lecturas, tiene otros papeles, las dictaduras dentro de esa polarización que se presenta en el país, ¿no? Dentro de esa polarización que hay entre los dos bloques. Por el otro lado tendríamos en el bloque del Partido Liberal, hay una figura importante, y no solamente es la figura del presidente, de Efraín Alegre, que pues en parte era un líder natural, que se coloca en el sitio donde venía ganando dentro de su partido. Me parece más interesante ahí la figura del vicepresidente, ¿no? La apelación a una figura mucho más carismática, un periodista de un sector más de izquierdas, que trae consigo a la reivindicación también de Lugo. Entonces, en ese sentido, me parece que esa sería la clave interesante dentro de los dos partidos. Carlos, y a pesar de esa reivindicación del pasado, ¿es el favorito? Bueno, es el favorito
básicamente porque el Partido Colorado es el gran partido de Paraguay. Es decir, solemos hablar, cuando queremos referirnos a un partido clientelístico, a un partido extendido en el territorio, el ejemplo que salta rápidamente a la mente es el PRI, el Partido de la Revolución Institucional en México. Sin embargo, el PRI es un niño de pecho comparado con el Partido Colorado. Es decir, las redes del Partido Colorado son mucho más densas, más tupidas, más intensas que las del PRI, si se puede decir esto, ¿no? Ahora, ¿por qué Abdo puede decir lo que dice de Stroessner? Yo creo que, en primer lugar, precisamente por eso a lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, por el peso que tiene el Partido Colorado en la vida política del Paraguay, pero también porque después, como decía bien Erika, de una cruenta guerra fratricida al interior del Partido Colorado, las aguas volvieron a su cauce, la disciplina interna, por propio interés, se restableció rápidamente, a tal punto que desde la oposición se acusa a Marito de haber sido, de alguna manera, abducido por Cartes, ¿no? Es decir, de haberse convertido en una especie de marioneta de Cartes. Hay una comparación interesante en el vecindario, y es entre la postura de Abdo favorable a la dictadura pasada con la de Jair Bolsonaro en Brasil, que también hace una alabanza al pasado dictatorial de Brasil. Es verdad que las dictaduras fueron diferentes, que los contextos fueron diferentes, pero esto es interesante. Lo que habrá que ver es cuál va a ser la capacidad de maniobra de Abdo una vez que llegue al gobierno y en qué medida va a poder seguir sosteniendo en el contexto existente en América Latina posiciones de este tipo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la pertenencia de Paraguay a Mercosur, y en ese sentido pues veremos qué ocurre con las elecciones brasileñas por un lado, con las elecciones argentinas por el otro, con las elecciones de Uruguay. Es decir, lo interesante del caso es que en este intenso ciclo electoral que tenemos por delante, todo el Mercosur va a elegir autoridades, ¿no? Es decir, y con un caso bastante peculiar, que el único que puede ser reelegido es Macri. Y habrá nuevo presidente en Uruguay, habrá nuevo presidente en Brasil y bueno, también habrá nuevo presidente en Paraguay. A mí me gustaría que profundizáramos un poquito en las diferencias entre las dos opciones. Es una división clásica izquierda-derecha o tiene sus singularidades. A mí me sorprendía un despacho que pasábamos el 11 ayer, ¿no? Sí. Ayer, desde Asunción, nosotros, diciendo que el candidato a la presidencia de Paraguay, Efraín Alegre, ha firmado un documento en el que se compromete a defender la familia conformada por el hombre y la mujer, así como la vida desde el momento de la concepción. Alegre, presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, presentó a los medios ese documento en el que se compromete a respetar, proteger, defender y promocionar a la familia conformada por el hombre, la mujer y los hijos, o con cualquiera de sus progenitores, en fin. Él como representante del Partido Liberal, pero como, digamos, cabeza de cartel de la opción de centroizquierda o de izquierda. Sí, son unas declaraciones que desde luego a muchos nos sorprenden, ¿no? Por donde se presenta, pero también hay que entender que no es una división clásica izquierda-derecha, no es una división absoluto clásica. Esas posturas conservadoras que chocan tanto desde la visión europea
allí tiene un arraigo importante, dentro, digamos, popular. Y entonces también es cierto que esto va hacia a una estructura social conservadora. A mí me sorprendieron más las declaraciones que hizo sobre el machismo en Paraguay, que fueron muy llamativas. Dicen, no, en Paraguay no hay machismo, porque de hecho es un país matriarcal, 3 de cada 4 mujeres son madres solteras. O sea, claro, una lectura que desde luego, vista desde nuestra perspectiva, con el debate que tenemos tan intenso ahora mismo sobre el tema del género, pues claro, te sorprende un poco, ¿no? Te deja perplejo que realmente que se pueda hacer ese tipo de afirmaciones. Pero como te digo, no hablan dentro de los parámetros de lo que en España consideraríamos un debate izquierda-derecha en absoluto. Se habla para una cultura política muy concreta y para una cultura y para saber que ellos tienen mucho arraigo dentro de unos sectores populares que tienen una tradición conservadora, ¿no? que reclaman los valores conservadores y quieren apelar a esos valores, donde se entiende como amenaza precisamente la idea de la destrucción de la familia tradicional. Cuando 3 de cada 4 mujeres son cabezas de familia, lo cual no son las familias tradicionales a las que se supone que apela ese tipo de política, ¿no? Hay esa ruptura que vemos en muchos casos entre la propuesta política y esa idea de lo ideal políticamente, y de aquello, a esa sociedad imaginada a la que y que se imagina a sí misma, a la que se refiere el político, y por otro lado la realidad social, que en Paraguay es sangrante, ¿no? Carlos, tu pregunta nos sitúa de lleno en el peso que las agendas valóricas tienen en la política latinoamericana, ¿no? Es decir, la crítica al matrimonio igualitario, la crítica al aborto, la crítica al divorcio, el antagonismo con eso que se ha dado en llamar la ideología de género, que no vaya uno a saber exactamente qué es. Pero si, por ejemplo, miramos la alianza que ha conformado en México el candidato teóricamente de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, con un partido conservador y evangélico, el PAS, pues que defiende estos mismos valores, uno tampoco se puede llamar demasiado engaño de que esto es una originalidad paraguaya, ¿no? En absoluto, ¿no? Es decir, en Costa Rica vimos cómo precisamente uno de los candidatos que pasó a la segunda vuelta, Fabricio Alvarado, pudo situarse en esta posición de privilegio porque, partiendo de una situación en las encuestas que le daba menos del 3%, aprovechó la onda expansiva de una recomendación del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos que recomendaba al gobierno de Costa Rica admitir el casamiento igualitario. Esto provocó una airada respuesta de parte de la población y catapultó al éxito en la primera vuelta a Fabricio Alvarado. Entonces, izquierda-derecha, no, tampoco, porque si miramos en el fondo las diferencias ideológicas entre los dos grandes partidos paraguayos, el Partido Colorado por un lado y el Partido Liberal Radical Auténtico por el otro, tampoco son excesivas. Es decir, es curioso el nombre, ¿no? Partido Liberal Radical y Auténtico, encima, por si faltaba algo, auténtico. Pero en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, al igual que ocurre en otras latitudes, para poder tener alguna posibilidad de triunfo, se plantea una alianza con el Frente Guazú, que es el partido que en su día permitió la elección de Fernando Lugo, ¿no? De ese obispo tan peculiar, tan amantísimo padre de familia. No hay muchos obispos de esta naturaleza, pero bueno, Lugo era uno de ellos, ¿no? Entonces, el asunto aquí creo que es si realmente el Partido Liberal dio con la tecla al aliarse con el Frente Guazú o no. Yo creo que no. Sí, yo creo que el candidato al vicepresidente, del que hablaba Erika, en términos de votos, aporta muy poco a la candidatura liberal, a la candidatura de Alegre. Sí es verdad que Lugo tiene un respaldo popular algo mayor, pero esos votos no se transfieren, sí. son de Lugo y no son de la candidatura liberal. Por lo tanto,
la situación es fluida desde la perspectiva de que va a ganar el candidato colorado. Sí. Se ha hablado de esta transición. Sí, sí, sí. No, quería apuntar simplemente el fenómeno Lugo, ¿no? que es importante. El fenómeno Lugo como excepcionalidad o como una posibilidad realmente de consolidar ese tipo de ese modelo, ¿no? Y Lugo es Lugo. Sí, claro, pero al mismo tiempo, en estas peculiaridades de la política paraguaya, recordemos, bueno, el juicio político contra Lugo, el impeachment de Lugo, que permite su destitución, el enfrentamiento que tiene Lugo tanto con los liberales como con el Partido Colorado en su momento, y más recientemente, en el año 17, esa alianza de facto que establecen Lugo y Cartes para impulsar la reelección. Un cambio constitucional que los beneficiaba a ambos y que, debido precisamente a la resistencia popular, termina naufragando. Pero en esa aventura reeleccionista iban de la mano. Sí, sí, sí. Mencionáis el juicio político. Esta figura o institución del juicio político, que por supuesto es un mecanismo constitucional, ¿qué opinión nos merece? Porque es un trámite traumático. Lo hemos visto en otros países. ¿Se puede hacer una reflexión general? Es traumático, por supuesto que es traumático. Ahora, creo que opiniones como las mantenidas por la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, en esta casa, hace 24 o 48 horas, de que el encarcelamiento de Lula es la continuación del golpe legislativo y mediático que la destituyó, me parecen totalmente impresentables. Porque, vamos a ver, en los años 60 y 70, en América Latina estuvieron de moda, si se me permite la expresión, los golpes militares. A tal punto que en todo el continente, solo en 4 países podíamos encontrar gobiernos democráticos. México, con sus peculiaridades, Costa Rica, Colombia y Venezuela. En el resto había dictaduras militares surgidas de golpes. La excepción Cuba, pero bueno, surgida de un proceso sui generis, la Revolución Cubana. Pero procesos electorales solo en 4 países y el resto dictaduras militares. En la década de los 90, en vez de golpes militares, cuando ya las transiciones a la democracia se habían consolidado, nos encontramos con lo que algunos llamaban golpes de calle, es decir, movilizaciones populares para derrocar gobernantes. Entonces, ¿qué preferimos? Es decir, cuando hay mecanismos constitucionales como los del juicio político, que nos pueden gustar más o menos, que pueden ser traumáticos, que tienen sus deficiencias, pero que implican el cumplimiento de la legalidad y de la ley, protestamos, no nos gustan. Ahora, pero, ¿qué preferimos? ¿Qué es mejor? Por supuesto que la destitución de presidentes por el Parlamento siempre chirría un poco, pero esto es producto en alguna medida de el excesivo peso que los regímenes presidencialistas tienen en la vida política latinoamericana y, de alguna manera, en situaciones como las actuales, con parlamentos muy fragmentados, de un cierto revanchismo de los parlamentarios, una cierta rebelión de los parlamentarios frente a los presidentes. En Perú, otro caso, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir porque el Congreso peruano lo iba a vacar, según la terminología del lugar, por grave falta moral. Claro. Si, desde un punto de vista estrictamente político, esto chirría un poco, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tiene que ver la moral con la política? Bueno,
no es que tenga que ver la moral con la política. El problema es qué tienen que ver los votos en el Parlamento con la política. Hay mucho. Y el problema de muchos presidentes, que se creen que son monarcas más que presidentes, es que terminan no negociando con los parlamentos que tienen enfrente. El caso de Dilma Rousseff es clarísimo. Digamos, Dilma Rousseff, en su ineptitud máxima como política, dinamitó la alianza con la que había gobernado Lula durante 8 años y ella misma durante 5 años, y que fue la que la echó del gobierno. No hubo ningún golpe de Estado, no hubo ninguna conjura de la derecha. Ella solita se encargó de destruir la coalición electoral que había llevado al PT al gobierno. Entonces, y hay otra cuestión en todo esto, y es el de la legitimidad. Es decir, ¿son más legítimos los votos que permiten elegir a los presidentes que los votos que permiten elegir a los diputados? Los presidentes creen que sí, y siempre lo ponen por delante. Sí, yo soy presidente legítimo porque me eligió el voto popular. Oiga, ¿y quién cree usted que eligió a los diputados y a los senadores que tiene al lado? El mismo voto popular. Los mismos ciudadanos que eligieron a usted, eligieron, claro, en América Latina no hay sistemas parlamentarios, no hay mociones de censura. Pero bueno, hay otros mecanismos. Entonces, cuando esos mecanismos se pueden aplicar, es triste, es doloroso, sí, pero es mejor que una intervención popular, un desborde popular que fuerza un derrocamiento presidencial o un golpe de Estado militar. Ese sí es un golpe en serio. Erika, ¿algún apunte Sí, sobre esta cuestión? yo creo que Carlos ha hecho una buena análisis histórico de la evolución del tema de los golpes. Es cierto que es mejor tener el mecanismo, y que estos mecanismos son absolutamente legítimos. Es un mecanismo que existe en sus diferentes versiones en las constituciones latinoamericanas, que es importante, que es legítimo y que intenta controlar el poder de regímenes presidenciales con los presidentes excesivamente poderosos, ¿no? Que se creen, y en eso estoy de acuerdo con Carlos, que no valoran suficiente lo importante que es el control que ejerce el poder legislativo, ¿no? Y que no lo valoran e intentan sobreponerse a él. También es cierto que los mecanismos, por supuesto, tienen ese peligro, porque en un régimen con las características del presidencial hay muchas tentaciones para intentar equilibrar ese enorme poder del régimen presidencial a través de las mociones de estas que parten del Parlamento, de parlamentos fragmentados y de parlamentos que son revanchistas. Eso lo compro. No me parece comparable con el caso de Brasil. O sea, estoy de acuerdo con que allí se rompieron unas alianzas que fueron importantes, que terminaron en ese golpe político, pero una cosa es cuando un presidente está en problemas con la justicia, ¿no? Con el juicio legal frente a un juicio político. Dicho esto, sí que hay un problema en estos mecanismos, y es el caso de Colombia, por ejemplo, es interesante que está la revocatoria de mandato, que es una movilización popular que busca los votos para revocar un mandato cuando hay un incumplimiento de la función. Y claro, se ha convertido en un mecanismo político, en una forma de hacer política por sí misma, ¿no? Entonces, el mecanismo es legítimo, sí. El Parlamento es tan legítimo, es absolutamente legítimo para aplicarlo. Sus votos son tan valiosos y en una democracia tienen que ser igualmente valorados que los que imponen a cualquier otro cargo electo. Pero ojo, que cuando el mecanismo se pervierte por su excesiva utilización, por su utilización política, porque se convierte en una forma de por sí de hacer política, se desvirtúa. Y eso sí que es un riesgo importante, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de la existencia de los mecanismos, pero ojo cómo los utilizamos, quién los promueve y para qué, con qué fines. Si es parte de la forma de hacer campaña, pues dejan de mucho que desear. Y en el caso de Colombia, especialmente en el tema de mandatarios locales, ha sido sangrante, ¿no? De que habían por lo menos, creo que sí, intentos de usos de este tipo de mecanismos. ¿Estarían entonces planeando, digamos, sobre el debate político, un elemento, según lo que ha ido saliendo ya en la charla, un elemento más remoto que es la dictadura en el pasado, uno más reciente que fue el caso Lugo y el juicio político por el cual fue destituido, y luego tendríamos el intento, esto ya mucho más reciente, de perpetuarse en la presidencia. Eso está en el origen de los disturbios que hubo
y que han desestabilizado de alguna forma la situación en el país, ¿no? ¿Cómo dejar atrás todo eso? ¿Empiezo yo? Sí, bueno, sí. Bueno, yo creo que la dictadura va a estar sobrevolando, pero como sobrevuela también en Chile, sigue sobrevolando. ¿Por qué? Porque las dictaduras de cualquier forma tienen unas lecturas históricas que aún dividen a la población, porque también tienen un retorno de las expectativas, ¿no? De lo que se espera que sean los gobiernos frente a lo que fueron las dictaduras, de lo que se espera de la democracia y de esas expectativas frustradas de la democracia. Recordemos que en muchos países la democracia trajo muchísimas expectativas que no se vieron cumplidas, y eso hace que retornen también algunos discursos conservadores basados en el antes todo era mejor, ¿no? Antes esto no pasaba, y una cierta melancolía ante el régimen dictatorial. También es cierto que, y eso lo vemos en el Latino Barómetro continuamente, que la democracia muchas veces pierde fuelle con la consideración de que bajo otras formas de gobernar también viviríamos mejor, ¿no? Que la democracia se considera pierde popularidad en América Latina frente a otros tipos de regímenes, lo cual nos dice mucho de un diagnóstico más profundo, ¿no? Pero de la cultura política del continente. Entonces, para mí lo de la dictadura va a seguir sobrevolando, porque, como decía. El juicio político de Lugo, yo creo que con el hecho de que haya vuelto a jugar lo que ya señaló Carlos, ¿no? El papel que jugó Lugo con el tema de la reelección, el papel que tomó la nueva alianza entre el Partido Liberal y el Frente, pues ya digamos que queda en cierta forma superado, también por los movimientos internos que han habido dentro del Congreso, de las dos cámaras del Congreso paraguayo. Y finalmente está el tema de la reelección, que ese es el tema no resuelto, ¿no? Y uno siempre se pregunta ¿para qué reelegir? ¿Para qué poner tanto énfasis en la reelección en Paraguay cuando hay un partido que domina claramente el espectro? Tienen uno de los periodos de mandato más largos de América Latina, son 5 años frente a los 4 que dominan en la región, ¿no? ¿Para qué reelegirse? Y esas serían las claves que tienen que definir. La reelección es importante, se ha vuelto un símbolo, casi un ícono en Colombia le llamaríamos el florero de Llorente, ¿no? Ese objeto del que sale, que justifica toda una ruptura, una actuación muy que puede ser puesta en entredicho con muchos argumentos, como la que hicieron esos 25 parlamentarios que intentaron aprobarlo por su cuenta. Entonces, pero claro, la reelección, ¿para qué? Ese tema va a seguir volando, ese tema va a estar ahí, ese tema, es cierto que Cartes vio que no le pudo dar una salida a pesar de sus intentos, pero yo creo que sí, ese tema sí que va a estar ahí sobrevolando, cuando yo personalmente no tengo una respuesta clara de para qué reelegirse en el caso de Paraguay, por qué darle tanta importancia simbólica a la construcción. Se explica más dentro de la estructura de partidos, de las sucesiones y eso, pero... ¿Para qué reelegirse? Porque la erótica del poder es... Bueno, damos la bienvenida al embajador que nos acompaña. La erótica del poder está presente en buena parte de los políticos, y en este sentido, por ejemplo, es interesante señalar que los 3 últimos presidentes de Paraguay, Nicanor Duarte, Fernando Lugo y Horacio Cartes, aspiran a una banca en el Senado. Es decir, ninguno ha decidido jubilarse de la política, quieren seguir, en algún caso intentaron vía la reelección mantenerse en el poder, y en otros casos pues seguir en activo. Ninguno quiere jubilarse. Perdona que te interrumpa, pero según la Constitución paraguaya, los expresidentes ya son vitalicios, senadores vitalicios, ¿no? Claro. Sí. Pero de todas formas quieren... Claro, a eso voy. Ese era el apunte que quería hacer. Que quiere voz y voto. Entonces, claro, el porqué de la reelección está ahí. Ahora, yo me quería referir al tema del recuerdo de la dictadura, ¿no? Yo creo que es más una pose que una actitud política, ¿no? Es decir, el año próximo van a ser 30 años del derrocamiento de Stroessner, es decir, mucha agua ha corrido desde entonces, lo decíamos al comienzo, estas son las 7ª elecciones presidenciales en Paraguay, la democracia está consolidada. Es verdad que todavía hace falta bastantes ajustes para promover
elecciones más participativas, la eurodiputada rumana que preside la Comisión de Observación Electoral en Paraguay hizo precisamente un llamado al voto de los jóvenes, marcó también las limitaciones en el voto femenino y en el voto de la población indígena y rural, pero sin embargo al mismo tiempo alabó los avances que se habían producido en el marco de la justicia electoral en Paraguay. Otro hecho importante es que por primera vez en esta elección las boletas electorales no solamente van a estar en español, sino también van a estar en guaraní, que es la lengua de uso generalizado en el país. Hay avances sustantivos en cuanto a la consolidación de la democracia paraguaya. Repito, quedan muchas cosas, muchas tareas pendientes, pero me parece que lo de Marito y su revival dictatorial es más una pose y un intento de ganar el voto melancólico, por así decirlo, que una postura que tenga repercusiones en el devenir político del país, ¿no? en actos concretos. Pero ahí el punto está porque existe ese voto melancólico, ¿no? Esa existencia del voto melancólico, que es donde yo iba, ¿no? Esto no es propio, no solamente de Paraguay, también los sitios del voto melancólico, y está muy ligado a no ver compensadas muchas veces las expectativas con la democracia y otra serie de problemas sociales, pero existe ese voto melancólico, no es solamente una pose, sino que también tiene una respuesta social. Bueno, Bolsonaro en Brasil tiene un 16% de expectativa de voto, ¿no? Exacto. Me gustaría que analizáramos también, siquiera brevemente, la cuestión de la corrupción, que no es un tema general y es un problema general del continente que está en las portadas de los medios de comunicación que vamos a tener mañana. Creo que empieza la Cumbre de las Américas en Lima con ese lema, ¿no?, de lucha contra la corrupción, que es, no se sabe muy bien si es el síntoma de la lucha, digo, no la corrupción, la lucha contra la corrupción, un signo de salud o de enfermedad de la democracia en América Latina y la democracia, digamos, liberal en general. Me gustaría que analizáramos un poco el caso paraguayo. En el caso paraguayo, digamos que la corrupción es una de esas claves indispensables para entender el país. Primero porque son los países que, considerados entre los índices de transparencia internacional más corruptos del continente, lo cual, digamos que hay una base material muy importante para que la corrupción tenga ese papel. Y en otra parte porque la lucha contra la corrupción es una bandera de los políticos. Efraín Alegre lo repite en su discurso, ¿no? Vamos a luchar contra la corrupción. Cartes hizo esfuerzos muy importantes cuando llegó, intentando crear la oficina no recuerdo exactamente el nombre, tuve la oportunidad de trabajar justamente allí con este tema, la oficina anticorrupción, y hacer unos esfuerzos. Pero claro, esos esfuerzos en lo político, en el discurso político, que son un buen síntoma, por supuesto, el síntoma de la voluntad política siempre es bueno, no tienen una correspondencia con esfuerzos efectivos. Es decir, la construcción de instituciones para luchar contra la corrupción en Paraguay ha sido débil por los propios problemas del sistema institucional, ¿no? De un sistema institucional en la cual se crearon ministerios, se hicieron divisiones, pero no se les dio todas las herramientas para operar con la celeridad que necesitaba. El discurso político lo aupaba y estaba bien aprendido por los funcionarios, porque como tuve la oportunidad de conocer, de trabajar en este tema en Paraguay, sí que, digamos, me entrevisté con muchos funcionarios que habían aprendido muy bien el discurso político de esta es una de nuestras banderas, hay que luchar contra la corrupción, este es el punto clave. Pero claro, partíamos de un presidente que tenía un pasado y un presente muy cuestionado por su relación con el tabaco, y por otros escándalos, y lo cual ya le hacía un poco difícil digamos, entenderlo como que iba a ser realmente un adalid de la construcción. Lo intenta en el punto institucional, pero yo creo que no le dota con las suficientes herramientas. Y es que para combatir la corrupción en un país que está dentro de los más corruptos del continente, pues es que hacen falta muchísimos recursos, ¿no? No es un combate que se plantee fácilmente, es que requiere unos cambios institucionales muy profundos, y se intentó crear las instituciones, pero estas no contaron desde mi punto de vista, ni de lejos con los recursos que necesitaban. Esos fueron los
de los grandes cambios que intentó hacer Cartes. Que pudiese hacerse, que en la campaña se juega un papel importante, sí, pero como una respuesta y una propuesta política fuerte, yo no lo veo, no considero que ninguno esté proponiendo una propuesta política suficientemente fuerte que sea transformadora en ese sentido. Sí, yo apunto aquí, antes de darte la palabra, Carlos, unas declaraciones de hace ya unos días de Alegre, tomando la bandera o levantando la bandera de la lucha contra la corrupción y diciendo que los comicios van a ser la fecha final de la corrupción en Paraguay y que a partir del próximo 22 de abril serán desconectados, entre comillas, todos los corruptos del país. Eso es lo que promete Alegre. Eso parece una frase introducida por Carlos Mateo Almeli, el jefe de campaña de Efraín Alegre, ¿no? Pero con independencia de lo que piensa Carlos Mateo, que es un político serio y responsable y de larga trayectoria, lo cierto es que la corrupción no es un problema únicamente de los políticos, es un problema social. Es verdad que en toda América Latina el umbral de tolerancia, y en el resto del mundo también, lo vemos en Corea del Sur, por ejemplo, es decir, y en otras partes del mundo, el umbral de tolerancia con la corrupción ha disminuido y en algunos lugares de forma muy considerable. Es decir, lo que se puede tolerar no es hoy lo mismo que se toleraba antes. En Argentina, respecto al peronismo, por ejemplo, se acuñó la frase que luego se trasladó a otras partes del mundo de roban pero hacen, en comparación con los radicales. Sí, bueno, roban, meten la mano en la lata y se la llevan a su bolsillo, pero por lo menos hacen algo para la gente. Claro, pensar que en un país como Paraguay, donde el contrabando ha sido tradicionalmente en las últimas décadas una de las principales actividades productivas del país y una de las actividades que aporta al Producto Interior Bruto de una manera consistente, pues implica introducir una variable de, bueno, cuál es la responsabilidad de la sociedad y en qué medida la sociedad acompaña a los políticos en su lucha contra la corrupción. Y ahí hay un déficit importante. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la justicia, ¿no? Es decir, evidentemente no basta solo con tener políticos probos, políticos honestos, políticos honrados, hace falta que haya mecanismos, por un lado, de control de los políticos y los empresarios corruptos, que haya una fuerza policial que intervenga e investigue en esas cuestiones y que finalmente haya una justicia que sea capaz de castigar. Y en ese sentido, lo que estamos viendo en Brasil yo creo que es algo bastante interesante. La comparación inmediata que salta a la vista es con el Mani Puliti en Italia. La duda en Brasil es que en un momento dado en Italia pudieron salir de la dinámica de la persecución al corrupto que, digamos, se volvió un poco implacable y que tenía la vida política del país, pudieron salir de romper con esa dinámica y normalizar un poco la situación, bajando el umbral también de corrupción, no erradicando la corrupción en Italia, pero sí reduciendo el impacto de la corrupción. Y habrá que ver si en Brasil son capaces de hacer lo mismo, o si el poder de los jueces se transforma en el poder político de los jueces. Pero de citas el caso italiano, de aquella época de Mani Pulite, surge el liderazgo de Berlusconi, que bueno, es considerado un político más bien populista. Estamos en esa tesitura, luchamos contra la corrupción al precio tal vez de fomentar populismos. No fomentar populismos, lo que ocurre es que si tú tienes que el secretario general del Partido Socialista, Bettino Craxi, termina refugiándose en Túnez, creo que era, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay de lo mío, ¿no? Es decir, y eso que hay de lo mío es lo que gritan los ciudadanos indignados, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con los partidos tradicionales? Y aquí
Hablaba antes Erika de Latinobarómetro y de una medición constante en las últimas 6 ediciones de Latinobarómetro, que es la percepción popular de que la democracia no satisface las expectativas de la gente. Entonces hay una menor confianza en la democracia, hay un aumento en la gente que estima que una solución autoritaria puede solucionar los problemas de la gente, y ese es un peligro, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver en parte con el desplome en muchos países de los partidos tradicionales. Paraguay es un caso excepcional en el panorama latinoamericano, donde todavía 2 partidos tradicionales, y el Partido Colorado tiene una larga historia por detrás, se mantienen en primera fila de la política. No han desaparecido. Pero, bueno, en Venezuela la desaparición de los partidos fue lo que permitió la emergencia de Chávez. En Bolivia la desaparición de los partidos permitió la aparición de Evo Morales. En Ecuador la desaparición de los partidos permitió la aparición de Correa. En Argentina la desaparición de los partidos, pues del radicalismo, permitió la emergencia de ese fenómeno llamado matrimonio Kirchner. Y así podríamos seguir. Y Uribe en Colombia. Y Uribe en Colombia también. Está muy ligado a una ruptura de los partidos tradicionales. Menos, ¿no? Es decir, cuando Uribe es elegido en la primera oportunidad, todavía el Partido Liberal y el Partido Conservador tenían un peso. Has citado el Latinobarómetro, yo tenía aquí anotado, creo que es el último, según el cual solo un 53% en América Latina cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Ese es es mayoría, pero es una mayoría muy exigua, ¿no? Sí, una mayoría que ha declinado en los últimos años de forma sistemática. Creo que la media estaba en el 60 y pico %, cerca del 70%, creo recordar. Y esto es algún dato preocupante, ¿no? En cualquier caso, estamos en un momento en el que, digo a nivel continental, no estoy hablando ya, o no me refiero a Paraguay, el fenómeno de la corrupción enturbia la imagen de América, la buena imagen que ha tenido en los últimos años en cuanto a recuperación económica, apertura, estabilidad. Es triste, ¿no? Que eso sea así. Y además tiene un nombre y un apellido, ¿no? Es el caso de Brecht. Sí. El paradigma que demuestra el poder corruptor, la capacidad que tiene, la debilidad propia de todos los gobiernos, más allá de su signo político, porque ha demostrado ser que esto no era una cuestión de signo político, no que unos sean más limpios que otros, sino que en el poder había unas estructuras que facilitan esa entrada al poder corruptor, ¿no? Y hacer política a través de ese mecanismo. Como anécdota es que me trajeron a la mente una frase de un expresidente colombiano que decía: vamos a reducir la corrupción a sus justas proporciones, ¿no? El hecho de darla por hecho y de entender que es consubstancial al sistema, y entonces ya esto es el caso máximo que un presidente de gobierno lo fuera reivindicando por ahí, ¿no? Pero es cierto que se entiende como consubstancial al sistema. Pero en parte no es por la falta de, o sea, no es porque la gente no crea que la corrupción es mala, es por una frustración de las expectativas frente a la política tradicional, ¿no? De las capacidades de lo que puede hacer la política y de lo que realmente lleva a las personas, lleva a la población, ¿no? Entonces esa frustración de expectativas es la que hace que hayan reminiscencias a la dictadura. Hablamos de los países más desiguales del continente, ¿no? Pero la desigualdad es el signo de América Latina, y esa desigualdad está muy ligada a ser uno de los continentes de las regiones más corruptas. Entonces hay una frustración de expectativas que hace que la gente acepte cosas, o donde no hay suficientes mecanismos para la transparencia, para la participación, que también ayudarían a limitar, ¿no? ese poder de la corrupción, ese partir, lo que decía Carlos, la corrupción es un problema social, pero como problema social hay que darle herramientas desde la política para que pueda trabajarse y luchar contra ella desde abajo también, no solamente desde arriba. Ese tipo de herramientas para luchar desde abajo han sido muy limitadas en América Latina, y han sido limitadas en parte por tendencias clientelistas, pero también porque no había
digamos que no ha habido una política social que responda a ese tipo a esos problemas con lo que merece, con toda la potencia que se necesitaba, ¿no? De todas maneras, si Odebrecht se extendió como una mancha por toda la región, no fue por casualidad. Fue porque hubo un señor llamado Lula da Silva que lo cogió de la mano, lo paseó por todo el continente y más allá, lo presentó a presidentes y ministros, le abrió la puerta de casas de gobierno y sobre todo facilitó la firma de numerosos contratos a cambio de favores económicos. Entonces, la responsabilidad del expresidente brasileño en todo esto es mayúscula. Se dice, bueno, las pruebas por el tríplex de Guarujá no son concluyentes y por lo tanto Lula tiene que estar en la calle y debe ser candidato a las próximas presidenciales. Puede ser. Pero su responsabilidad política, moral y me temo que económica también, y habría que ver qué pasó con la Fundación Lula y cuánto dinero cobró la Fundación Lula en comisiones, es relevante. Ahora, sobre tu pregunta, José Manuel, sobre si la corrupción mancha la imagen de América Latina, sí y no. Es decir, la corrupción no es un fenómeno exclusivo de América Latina. Es decir, hablaba antes de, por ejemplo, de Corea del Sur. Hay tres expresidentes de Corea del Sur que están presos por corrupción. Miremos en algunos países que están en la Unión Europea y que estaban en Europa del Este y que formaban parte de la órbita soviética. Miremos alrededor nuestro. En casa. En casa, es decir, donde ya no solamente se compran favores políticos, se compran también o se regalan títulos universitarios, ¿no? Veamos qué pasa en África, en Asia, en otras partes del mundo. Es decir, no, la corrupción no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la percepción de la corrupción. Y, en definitiva, lo que mide el índice de transparencia internacional es la percepción de la corrupción. No mide cuán corrupto es un país, sino cómo la gente del país percibe qué es lo que ocurre a su alrededor, cuán extendida está la corrupción. Y esto tiene que ver con múltiples factores. Evidentemente tiene que ver con la realidad, con cómo se manifiesta la realidad y cómo son los políticos de ese país, cómo son los empresarios, cuán corruptos son. Pero también tiene que ver con la historia del país. Por ejemplo, un caso que es muy paradigmático, que es muy interesante de analizar, es Chile. Chile es un país que, en términos de corrupción o de escasa corrupción, está muy por encima de la mayor parte de América Latina. Hay mucha menos corrupción, está mucho menos extendida que en buena parte de América Latina. Y sin embargo, cuando saltan una serie de escándalos que afectan primero a la presidenta Bachelet a través de su hijo, y luego cuando saltan una serie de escándalos que tienen que ver con la financiación de partidos políticos y de campañas electorales, parece que Chile entra en una hecatombe de corrupción brutal. El mundo se abre a los pies de los chilenos y viven inmersos en el averno de la corrupción, ¿no? Es decir, ese no va más, ¿no? Se acabó, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el umbral que tenían era muy bajo. Y eso me parece importante. Y luego, en el caso de América Latina, yo creo que hay otro elemento a considerar a la hora de medir, bueno, ¿por qué está tan extendida la corrupción? Y esto nos lleva a considerar el enorme peso
que el Estado tiene en la vida política y sobre todo económica de los países. Y la necesidad, por llamarla de alguna manera, de vastos sectores del empresariado nacional y no nacional, de lucrarse a partir del Estado. Y para capturar las prebendas del Estado, es ahí donde aparece muchas veces la corrupción. Yo necesito del aparato del Estado para seguir haciendo mis negocios, tengo que seguir contratando con el Estado, mi futuro económico depende del Estado y de hacia dónde sople el gobierno, y bueno, entonces ahí aparece la... Entonces, ¿cuál es la solución? Disminuir el tamaño del Estado. Esto implica espera. Esto implica no seguir las recetas de algunos gobiernos de los años 90, que aplicaron duros planes de ajuste y que tendieron a reducir no solo el tamaño del Estado, sino la eficacia del Estado. De lo que se trata es de tener un Estado más pequeño pero más eficiente. Lo de la eficiencia lo que en términos de Enrique Iglesias, y que en esta casa lo repitió en varias oportunidades, y también lo decía Fernando Enrique Cardoso, más Estado y más mercado. Sí, y el déficit de mercado, de hecho, es uno de los grandes déficits de América Latina, ¿no? Lo que excluye a la población no solamente la ausencia del Estado en algunas zonas, sino la ausencia de mercados que les permitan tener una integración real a la economía formal, a la formalidad, ¿no? De todo lo que se produce a través de la integración de los mercados. Eso es cierto, yo compro que no generalizaría tan fácilmente de que como que deba de reducirse el Estado en todos los casos, pero sí que tiene que hacerse más eficiente, es absolutamente evidente, ¿no? Son unos Estados poco eficientes, son Estados que aunque han crecido en capacidad, no han crecido paralela a su capacidad de acción, su capacidad redistributiva, y además estados muy grandes frente a sistemas fiscales muy endebles. Entonces, cuyo funcionamiento, claro, está puesto en entredicho, porque ¿cómo sostienes un Estado grande que no tiene un sistema fiscal que lo sustente? Pues ahí es donde la corrupción juega un papel importante, el clientelismo juega un papel importante para sostener maquinarias, porque claro, no hay ese correlato con el crecimiento del sistema fiscal, que además es uno de los grandes déficits también de Paraguay, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer políticas mujeres? ¿Cómo va a ser un Estado más eficiente si no tiene una sostenibilidad de los recursos de los que dispone? Si no hay una posibilidad de ver a largo plazo con cuánto voy a disponer, cómo voy a poder planificarlo, cómo voy a poder ejecutarlo y cuál es el impacto esperado que yo tengo, ¿no? Es que no lo puedo ver porque no tengo una sostenibilidad de los ingresos y así hace que mi Estado funcione en otras claves. Las claves de la inversión extranjera, por ejemplo, de atraerla a como de lugar, porque eso es lo que me va a ver. El clave de seguir jugando exclusivamente en el tema de las materias primas, importantísimas, pero incapaces de transformar esa creación de mercados de la que hablábamos, y bueno, y otras como una visión excesivamente patrimonialista y corrupta. No hemos hablado de las diferencias entre los dos bloques en lo económico. ¿Qué tipo de divergencias veis o coincidencias entre las dos opciones electorales en lo económico? ¿Hay propuestas interesantes? ¿Habéis visto que haya, una oferta clara para el electorado? Yo he visto, por ejemplo, pero no la entiendo muy bien, una propuesta de Alegre de reajustar los acuerdos eléctricos con Argentina. Tampoco parece formar parte del debate electoral Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea. ¿Dónde estamos en ese tema? Yo no creo que en términos económicos haya grandes diferencias entre los candidatos. Por ejemplo, hay mayores diferencias en el tema de seguridad. Es decir, una cuestión que divide más a los candidatos es la permanencia de la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte, ¿no? Es decir, ese es otro tema, sí. Pero en temas... ¿Qué? ¿Para qué? Para que muera gente y vayan secuestrados. Bueno, es decir, pero ahí hay diferencias con independencia del para qué, pero bueno, hay diferencias entre los candidatos. Pero en temas económicos, no, básicamente no. Y luego, por ejemplo, el tema que preguntabas de Mercosur. Bueno, en general, prácticamente en ningún lado la agenda de política exterior
forma parte de la discusión electoral, de las campañas electorales. Lamentablemente es así. Es decir, menos en el Reino Unido. No, Y aún ni así, siquiera en el Reino sí, Unido. Es decir, porque el Brexit es una cosa y las repercusiones del Brexit son las que son, pero hasta entonces tampoco. Pero, ¿cuáles son? Yo hablaba antes del gran crecimiento económico que tenía lugar en Paraguay en los últimos años, un crecimiento sostenido, un crecimiento que se apoya en buena medida en la producción agrícola y ganadera, es decir, Paraguay se ha convertido en un gran exportador de carne bovina, se ha convertido también en un gran productor y exportador de soja. Ahí están los brasiguayos, que son propietarios de grandes extensiones de tierra paraguaya. Pero en líneas generales la apuesta es mantener el actual sistema productivo, seguir manteniendo las facilidades que hay para la inversión extranjera, para la presencia de empresas extranjeras. No hay así unas líneas de ruptura en términos de política económica que provoquen grandes diferencias. Y como decía antes, ¿no? Es decir, esto también tiene que ver con que en el fondo las diferencias entre el Partido Colorado y el Partido Radical Liberal Auténtico son pequeñas. Sí, no hay un cuestionamiento del modelo productivo del país como tal, no hay un cuestionamiento de su estructura económica. Lo que sí han surgido cuestionamientos, sí, únicamente por añadir a lo que ya ha señalado Carlos, es sobre la sostenibilidad del nivel de la deuda de Paraguay. Ahí sí que, digamos, el nivel de endeudamiento empieza a ser alto, crece. Es importante para las infraestructuras del país, pero también es cierto que la sostenibilidad económica del país, sin una política fiscal que fue más agresiva, más sostenible a largo plazo, pues hace poner en entredicho, ¿no? Porque ese crecimiento económico es un crecimiento económico volátil. Ha llegado a tener algún año, si no estoy mal, el 13% de crecimiento económico. El 14%, claro, son unos niveles astronómicos para Europa, exorbitantes para América Latina, pero que no representan en absoluto sostenibilidad del sistema. Entonces, la sostenibilidad del sistema tiene que venir dada por otras claves, tanto de manejo macroeconómico como fiscales del Estado, y ahí es donde, digamos, que están las grandes críticas y están las grandes cuestiones, ¿no? Sobre todo frente a ese nivel de endeudamiento alto que tiene el país para solventar su déficit de infraestructuras, evidentemente, pero que no deja de en cierta forma, poner muchas dudas sobre el futuro y la sostenibilidad futura del país. Has mencionado, Carlos, el tema de la seguridad. No me gustaría que lo cerráramos el debate sin hablar de esta cuestión, porque se nos olvida que hay un fenómeno, a veces aquí en Europa, un fenómeno guerrillero en Paraguay. Ayer mismo también nosotros dábamos una noticia de la suspensión temporal de la campaña después de haberse confirmado la muerte de un policía que había sido secuestrado hacía 4 años por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. ¿Cómo veis esta cuestión y su influencia en el debate político? Preocupante. Durante el mandato de Cartes murieron 42 personas, 21 civiles, 13 militares y 8 policías, ¿no? Es decir, lo cual da una idea de la magnitud del fenómeno. No es algo comparable al impacto que la violencia pueda tener, por ejemplo, en México o ni siquiera en Colombia. Ayer mismo en Colombia, en un enfrentamiento con una banda de narcotraficantes, murieron 8 policías, que es el total de policías muertos en Paraguay durante todo el periodo, en Colombia en una sola acción. Pero evidentemente para un país como Paraguay, con la estructura social de Paraguay, es un fenómeno preocupante. El problema es cómo erradicar este fenómeno, y aquí es donde entran las contradicciones entre los candidatos. Algunos piensan que es necesario una mayor involucración del ejército, de las Fuerzas Armadas, otros piensan que con la policía es necesario, pero que no es suficiente.
Y aquí el tema... hablabas de movimiento guerrillero, es verdad, tiene el aspecto de movimiento guerrillero, tiene el color de movimiento guerrillero, pero en el fondo las reivindicaciones políticas al final del día quedan subsumidas en reivindicaciones de tipo económico, ¿no? Es decir, la ideología ha sido postergada por el Bill Metal y los secuestros que están a la orden del día y son una de las principales actividades de este grupo tienen como principal objetivo recaudar dinero. La idea ¿Pero el origen es ideológico o cuál es el origen del fenómeno? es bastante confuso, es decir, los orígenes del PPP son muy confusos, ¿no? Es decir, el que sepa realmente, el EPP, sí, el que sepa realmente quiénes son, de dónde vienen, qué quieren, que me lo expliquen, ¿no? Es decir, se lo agradecería. Entonces, decía, la idea de Robin Hood debe ser descartada, es decir, el dinero que recaudan, más que para ponerlo al servicio del pueblo, lo ponen al servicio de sus propios militantes y de los propios componentes de estas bandas. Ese es el gran tema. Yo no dudo que hayan nacido de una idea política, que esa idea política está en la capacidad de movilización de sus bases, porque al final de cuentas en las guerrillas no hay que ver solamente, el punto económico es uno, y ahora lo voy a explicar, pero hay que ver cómo reinvierten, si reinvierten en formación de sus tropas, es decir, hay un componente político realmente al que le apuesten o no. Eso es lo que te da las claves de un movimiento guerrillero. Es cierto que en este caso... ¿ah? No tienen tropas, no tienen bases. Ahí voy a ir, ¿no? Ahí voy a ir. No tienen una estructura, sabemos quiénes son los fundadores, pero ¿a dónde van? Exacto. Entonces, Ese es el problema, lo que dijo el doctor Carlos, ¿a dónde van? Sí, justamente ahí iba a ir a ese punto, ¿no? O sea, cuando uno analiza movimientos guerrilleros, yo vengo el caso de Colombia, entonces analiza, ¿no? Cómo reinvierten sus ganancias, tal. ¿Cuál es el problema de estos movimientos guerrilleros pequeños, con muy poca capacidad de movilización social, que no tienen un arraigo social, a pesar de que en Paraguay uno de los grandes problemas es el problema de la distribución de la tierra? Aún así, este grupo guerrillero no tiene un gran arraigo de representación de esas movilizaciones, no lo es. Claro, entonces, ¿a qué queda reducido un movimiento guerrillero que por muy político que haya nacido, se ve en esa situación? Pues a su sostenibilidad, a su propia supervivencia. La supervivencia está dada por el modelo económico. Entonces, cuando, claro, la política se pone en función de la propia supervivencia del grupo. ¿Por qué? Porque el grupo ha generado una serie de relaciones, porque el grupo intenta sobrevivir en los pocos espacios de poder que consiguió territorialmente, en claves territoriales, y la lucha queda subsumida a lo económico. Y eso le lleva a que inclusive traicione, ¿no?, a lo político por el afán económico. El secuestro es uno de esos grandes ejemplos de esa traición que desde luego rompe con esa idea de hacer la justicia en forma Robin Hood, ¿no?, de esta idea de una cierta cultura de la ilegalidad basada, o sea, lo ilegal y el levantamiento está justificado porque el sistema es injusto, y como el sistema es injusto y tiene unos poderosos que nunca van a repartir hacia los menos poderosos, entonces yo tengo derecho de levantarme y de ir hacia ciertas vías como la Armada. Pues no, cuando quedas subsumido por tu propia lógica de supervivencia, todo eso se rompe, porque es que tú propio estás poniendo en entredicho ese propio discurso. Entonces, ese es el problema que nos enfrentamos aquí. Claro, la respuesta sí que es importante, porque ahí tenemos muy buenas imágenes frente del resto del continente, ¿no? Hasta qué punto lo militar no es capaz o no, tiene la capacidad o no de enfrentar un problema que no deja de tener un componente que es más policial, yo creo que en el caso paraguayo, por la estructura de acción, por la geografía del país y tal, sí que la policía tiene un papel mucho más relevante que hacer. No es comparable a los otros casos como el de Colombia, donde la estructura geográfica del país da digamos, que privilegió lo militar por capacidades logísticas. Hemos visto como en México lo militar nos llevó también a una deriva violenta e impresionante. Y luego lo que habría que ver son otras amenazas a la seguridad que en Paraguay, ojo, que es que no podemos dejar de ver. Está el punto de la guerrilla, que es importante, que genera muertos, que las víctimas siempre es un hecho de un peso social importante, pero ojo que hay otras amenazas a la seguridad de capacidad de control, que están en capacidad de control de fronteras, que están en capacidad de control del tráfico ilícito, del contrabando,
que alimentan otros grupos que también pueden tener una incidencia importante en la seguridad del país. El narcotráfico, la triple frontera es un sitio estratégico y peligroso, entonces hay otras amenazas de seguridad que requieren, yo creo que también una visión, y que sí es más del tipo fronterizo, ¿no? Más del tipo de análisis de esas vulnerabilidades fronterizas, y no solamente del grupo que internamente afecta la seguridad, la estabilidad. Muy bien, vamos a ir concluyendo. Yo os pediría, Carlos, Erika, y seguramente el señor embajador, si quiere hacer algún comentario, sospecho que tiene un cierto conocimiento del país. Bueno, y muchos de los aquí presentes también. Un pronóstico electoral y más que allá del pronóstico, sí, más allá de ello, un pronóstico, digamos, para la evolución del país en los próximos, en el futuro próximo. Yo creo que el candidato colorado va a ganar, ya lo dije al comienzo de mi intervención, es por lo menos lo que dicen las encuestas. Y en cuanto al futuro del país, creo que va a continuar en la actual senda de crecimiento durante un cierto tiempo, es decir, pese a los problemas económicos que planteaba Erika, sobre el endeudamiento, la baja presión fiscal, el déficit de infraestructuras que es importante, pero sin embargo el umbral de crecimiento económico paraguayo es bastante alto y se va a mantener durante un cierto tiempo. Al mismo tiempo, esto va a aportar algunos recursos, no demasiados, pero algunos recursos para introducir algunas mejoras, y lentamente yo confío en que Paraguay vaya teniendo una deriva positiva. Sí, es difícil hacer de pitonizo, desde luego, si nunca te quieres comprometer con resultados, pero en este caso, digamos que las encuestas nos dan una idea de que habrá una continuidad en ese sentido, fiándonos de las encuestas, porque desde luego hacer labor de pitonizo desde estando en el extranjero es además especialmente difícil. En cuanto al futuro del país, es cierto que tiene la ventaja de que hay un entorno regional favorable al crecimiento del país, que eso le garantiza que es cierto que haya una estabilidad económica, que le puede dar unos recursos, digamos que un margen de maniobra a un nuevo gobierno para que continúen algunas transformaciones y en algunas políticas que son importantes para el país. Yo sigo incidiendo en el hecho de que eso no quita la vulnerabilidad del país, que es que eso es muy importante, ¿no? La estabilidad hay que verla en términos de vulnerabilidad también, ¿no? En el momento que llegue la crisis, realmente que ese no sea el golpe que acabe contigo. Pero yo creo que el gobierno va a tener recursos y margen para hacer algunas transformaciones importantes. Vamos a ver si tiene la capacidad política también para llevarlas adelante, ¿no? Esas grandes transformaciones. Ya decía yo que Cartes hizo un esfuerzo institucional importante por crear algunas instituciones anticorrupción. Oye, hay que darle el fuelle, hay que crear las leyes orgánicas que permitan que se les nutra de recursos a esas instituciones. Hay que darle ese fuelle importante. Y de todas formas, sí que es un gobierno que yo creo que tiene que mirar las lecciones de lo que ha pasado recientemente de la capacidad de la movilización social, y que en cierta forma le limita, y yo creo que va a marcar las decisiones del presidente, la capacidad que tiene la movilización social. Recordemos que ya las movilizaciones de estudiantes fueron importantes, llevaron al cambio de un ministro, o sea que hay una capacidad del cual tiene que tomar nota, porque es transformador, digamos, y es relevante para el país. Embajador, no sé si quiere hacer algún apunte. Nada, agradecer esta oportunidad de que puedan tratar el tema de las elecciones en Paraguay, que para nosotros es un elemento de información también trascendental. Gracias. Y agradecer a los ponentes, a José Manuel, muchas gracias también y transmitirle el agradecimiento a José Antonio Vera, a Carlos, gran colaborador y amigo también, y a la doctora Rodríguez por esta ocasión de que puedan hablar sobre las elecciones en Paraguay y hacer el análisis que hicieron. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia en esta nueva sesión del ciclo América Vota, y nos veremos próximamente seguramente. Muchas gracias.